en su recorrido arrastra gran cantidad de materia orgánica, lodo, y la planta no puede tratar eso, pues entonces simplemente por eso es que deja pasar el agua que llega ahí a la represa, ¿no? O sea, ¿es por el exceso de lodo, profesor? Claro, es por eso, exceso de materia Ya. orgánica, pero eso es, digamos, eso no se puede evitar, ¿no? De manera natural, eso se va a dar, ¿no? Sí o sí. Ya. Ya, profesor, respecto, por ejemplo, usted mencionó que la tarjeta, o sea, supuestamente, o sea, proporciona a la población creo que dijo de 10 a 15 de 10 a 15 metros cúbicos, ¿no? De agua por, no recuerdo las unidades de tiempo. La tarjeta capta más o menos entre 16 a unos 20 y tanto, un poquito más de metros cúbicos por segundo. Por segundo. Ya, profesor, Pero, entonces, ya. sí, dígame. Profesor, pero, o sea, usted mencionó que, y la población necesita 25 metros cúbicos por segundo. Ya, y entonces mencionó, o sea, que por eso hay pozos de agua, ¿no? Por ejemplo, por donde vivo sí hay pozos de agua, ¿no? Y bueno, y respecto a eso surgieron unas preguntas, ¿no? O sea, y esos pozos de agua, o sea, que succionan el agua o sea, extraen el agua del piso, o sea, del subsuelo, por así decirlo. Y también, o sea, ¿por qué esos reservorios tienen que ser de madera cilíndrica, por eso? O sea, ¿por qué no cuadrados? ¿Por qué es cilíndrico? O sea, ¿es un capricho? No creo, ¿no? Eh, bueno, por partes. Como el río Rima no abastece el consumo de agua para Lima, eh, por el gran volumen de agua que se necesita, entonces la única forma de reponer la diferencia es extrayendo agua de subsuelo, ¿no? Agua de subsuelo. Y la única forma de hacerlo es haciendo perforaciones. Y normalmente los tanques que se hacen son estos tanques elevados que son de forma cilíndrica, ¿no? Y eso tiene una razón para los ingenieros civiles, ¿no? De forma cilíndrica porque, bueno, estas construcciones están sometidas pues a viento y todo eso, ¿no? Y la única forma de reducir las tensiones que generan los vientos, etcétera, es haciendo un cilindro, ¿no? Una construcción cilíndrica que ayude a, a tener estabilidad, ¿no? Mayor estabilidad para esto, porque arriba tiene agua, ¿no? Ya. Entonces el agua ya es bombeada hacia las zonas, pues, donde va a abastecer agua, ¿no? Ya, profesor. Y ahora el otro asunto es, hay un momento, en realidad hay problemas con esto de la extracción de agua de subsuelo, ¿no? Y ya está habiendo problemas, solo que la sociedad no se da cuenta. Más o menos por el año, yo todavía era un jovencito, por ahí en Chorrillos, donde está la playa Agua Dulce, conocen, ¿no? Ahí está el acantilado, ¿no? Uno cuando iba a la playa, uno salía del mar y se iba a bañar en los chorros de agua que salía del acantilado. Habían chorros de agua, de manera natural, ¿no? Pero todo eso ya no existe, ya. Ese ha desaparecido hace años porque la capa freática, el nivel freático del agua ha sido afectado por la extracción de agua. Y eso se tiene que controlar, ¿no? Porque eso afecta, digamos, al suelo, hace perder vegetación, etcétera, ¿no? Sí, Kevin, ¿qué más? Ya, sí. Esas dos preguntas por ahora, profesor. Muchas gracias, profesor. Y sobre el tema anterior, el tema que estábamos viendo el lunes.
Aún no, profesor, aún no. Todavía no, profesor, todavía no. ¿Qué tema estábamos viendo el lunes, Kevin? Allá sobre el anodizado. Muy bien, Sí, profesor. muy bien. Entonces, vamos a continuar viendo este tema de anodizado. Es un proceso industrial, bueno, algunos videos han visto un proceso de gran aplicación a nivel mundial, ¿no? Por sus aplicaciones, digamos, que son, digamos, procesos muy exigentes cuando se aplican a casos de aviones, por ejemplo, ¿no? Aviones, satélites, para los vuelos aeroespaciales. Estos procesos son de mucho interés, ¿no? Bueno, también están, pues, en la laptop que tiene ahí a la mano o en la computadora tiene varias partes que están, o accesorios que están analizados, ¿no? En la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? En todo lo que es la construcción en obras civiles, en los edificios, ¿no? Están el aluminio anodizado. Entonces, en el hogar, ¿no? En el hogar, ustedes, seguramente en casa, Kevin cocina, por ejemplo, Kevin es un buen cocinero, seguramente sus ollas tienen algún color, las tapas, ¿no? Aquí en Lima era muy, bueno, tradicionalmente eran un color rojo, ¿no? Eran las tapas de las ollas, ¿no? Y esas son anodizadas. Pero habría que tener cuidado también, porque hay más de un irresponsable que puede hacer las cosas con pinturas y eso podían pasar a los alimentos, ¿no? Muy bien, entonces nosotros nos habíamos quedado por acá, ¿no? En las etapas del proceso, ¿no? Las etapas del proceso. ¿Cómo es que este proceso se lleva a cabo? Estábamos explicando de los videos que ustedes han podido observar. Nosotros tenemos una secuencia, no es muy complicada la secuencia. Hay un tratamiento mecánico. Ustedes han visto la extrusión del aluminio, donde forman perfiles. Ahora también hay otra parte donde hacen otros tipos de objetos, ¿no? Ahí lo que han visto en esos videos era la extrusión del aluminio. Entonces, el tratamiento mecánico es para uniformizar la superficie, ¿no? Y luego tenemos la otra etapa, es eliminar impurezas de la superficie del aluminio, ¿no? Removerle grasa, aceites, etcétera. Entonces, una vez que ya esas etapas han sido dadas, está ya para ser anodizado, ¿no? Y el anodizado ya va a tener su condición, sus condiciones, sus parámetros de operación. Terminado el proceso, ya vamos a tener lo que se llama un sellado, ¿no? El sellado podría ser de manera de mantener un color normal, natural. Ahora vamos a explicar cómo se hace eso. Y la otra instancia es aplicarle un color, ¿no? Y aquí hay una variedad enorme de opciones para colorear, ¿no? Y luego ya se sella totalmente y está listo, ¿no? Para ya ser aplicado en algún lugar, ¿no? Son perfiles para ventanas, si son termos, etcétera, etcétera. Entonces, entre etapa y etapa, entre una etapa y una etapa, aquí hay varios detalles, ¿no? Varios detalles como son los lavados del objeto antes de pasar de una etapa a la siguiente. Entonces, vamos a explicar esto de manera, ¿cómo se llama? Rápida. Aquí tenemos el proceso de anodizado, ¿no? Que empieza con un pretratamiento, ya acá un pretratamiento, que es una limpieza, ¿no? Una limpieza para remover aceites, grasas de la superficie de este objeto, de este aluminio.
Entonces, esto puede ser, esta limpieza, por lo general en una solución que puede estar al orden de los 40, 50 grados, ¿no? De temperatura. Entonces, en este proceso lo que se suele remover, pues, impurezas de la superficie, ¿no? Impurezas de la superficie. Luego tenemos lavados, ¿no? Lavados, enjuagues, ¿no? Un lavado. Y esto se hace, no es un lavado simple, sino es un lavado intenso para eliminar restos de posibles remanentes de la solución anterior que pueda quedar, ¿no? Y eso se hace con agua desionizada, ¿no? Entonces, esto es, cada una de estas etapas es vital hacerlo correctamente, ¿no? En algunos casos, dependiendo de las formas de los objetos, por ejemplo, se hacen los lavados no solamente sumergiéndolo en agua, ¿no? Porque eso podría no ser suficiente. Dependiendo de la geometría, muchas veces se suele aplicar o se lavan o se enjuagan, como dice acá, usando agua a presión, con aire, más aún con aire, ¿no? Tipo una pulverización, ¿no? Luego tenemos un ataque, la soda cáustica, de manera natural. Si usted coloca un trozo de aluminio sobre soda cáustica, la soda cáustica lo ataca, lo disuelve al aluminio. Entonces, podemos hacer un ataque en soda cáustica, una cosa breve para generarle un cierto nivel digamos, ciertas porosidades para que el anclaje del óxido que se va a generar pueda darse de una manera mucho más, digamos, mucho más eficiente. Entonces, luego, cuando hacen este ataque, es una cosa rápida, está el lavado, hay que lavar, porque sobre la superficie van a quedar restos de soda, entonces soda cáustica, solución, pero no es una solución concentrada, no es una solución diluida. Hay que lavar, o sea, siempre de una etapa a otra hay que lavar, ¿no? Hay que lavar para remover, digamos, impurezas que vienen de la etapa anterior. Y luego ya está el anodizado, y ahora vamos a explicar en qué condiciones se realiza el anodizado. Puede ser con ácido sulfúrico, que es el que de manera general se aplica. Y ya está, después del anodizado también hay que hacer rinsing, lavados, para evitar trasladar restos de la solución anterior a la siguiente, ¿no? Entonces ya podemos tener un sellado o un coloreado, ¿no? Entonces podríamos tener un coloreado y luego un sellado. Entonces, o si no, directamente a un sellado para que tenga el acabado un color natural. Ahora, aquí están algunos detalles más de cómo se pueden hacer estos tratamientos que están acá para remover aceites y grasas de la superficie. Y esto es en general, ¿eh? Esto es válido también para otros procesos que pueden ser procesos de producción de joyas, por ejemplo, procesos de cromado, etcétera, ¿no? Entonces hay un tratamiento mecánico y hay que remover las impurezas de la superficie, o sea, un desengrase que se puede hacer por inmersión, desengrase por inmersión. Hay desengrases que se aplican con corriente eléctrica, ¿no? Entonces, este es un desengrase por inmersión, y esos desengrases por inmersión se pueden hacer en soluciones alcalinas, en soluciones ácidas, y también se puede hacer desengrase aplicando ultrasonido. Ultrasonido. El ultrasonido se hace aplicando niveles de alta frecuencia, ¿no? Estamos hablando de 20 o 20.000 kilohertz para arriba, ¿no? 20.000, 30.000, etcétera. Se pueden aplicar ultrasonido y hay toda una teoría del ultrasonido, ¿no? Cuando se aplica
el ultrasonido lo que se genera es una burbuja que impacta sobre la superficie y hay una implosión, ¿no? Entonces, esta burbujita, digamos, al generarse, un momento crece, se desarrolla y luego explota, ¿no? Entonces, debido a esa acción de golpear, si se quiere, la onda sobre las superficies que remueve cualquier tipo de restos de impurezas de la superficie. Este tipo de tratamiento previo, que se llama desengrase, es muy bueno para objetos que tienen geometrías un poco, digamos, complicadas, ¿no? Que pueden tener cavidades, donde no es suficiente solamente la inmersión, aún estando el líquido del desengrase en todo el objeto, pero hay objetos que pueden tener, pues, partes huecas, etcétera, y no se remueve, ¿no? Las impurezas de la superficie. Y entonces, al quedar, puedes tener un proceso totalmente, digamos, que no cumple ya una condición dada. Donde no se remueven esas impurezas, el anodizado probablemente no se va a desarrollar y vas a tener una mancha, ¿no? Digamos, puedes hacerle un coloreado y vas a tener ahí un color rojo, pero ahí vamos a tener una parte negra, digamos, una mancha negra, que le hace perder valor al objeto. Entonces, estos son los tratamientos mecánicos. Y también aquí aprovecho así rápidamente para dejarles una inquietud, ¿no? El ultrasonido puede también ser usado para desarrollar reacciones químicas, ¿no? Hasta ahora en la facultad nadie ha hecho una tesis usando ultrasonido, ¿no? Se pueden hacer síntesis química de, por ejemplo, nanopartículas bajo este método, ¿no? Aplicando ultrasonido. Y bueno, se pueden hacer productos de interés, ¿no? Se pueden preparar, por ejemplo, perovskitas que pueden ser usadas a nivel de nanopartículas, que pueden ser usadas en tratamiento de agua, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando ya se ha dado todos esos detalles de limpieza, pues bueno, hay que venir al reactor, ¿no? Al reactor ya que va a funcionar con energía eléctrica, ¿no? Entonces tenemos acá el ánodo, es el proceso donde se va a realizar el crecimiento del óxido, de la alúmina, y bueno, vamos a tener cátodos, ¿no? Como cátodos se usa plomo, y bueno, aquí tenemos el aluminio, ¿no? Donde se va a desarrollar el proceso de interés. Este podría ser también, por ejemplo, titanio, ¿no? Titanio, por ejemplo. Podría ser también magnesio, ¿no? Que se usa mucho en distintos tipos de industrias, ¿no? Hasta ahora tampoco no se ha hecho por acá eso, ¿no? Hacer sobre titanio, hacer sobre magnesio, que son muy aplicados en la industria automotriz, por ejemplo, el magnesio, ¿no? Entonces se aplica una diferencia de potencial y este proceso va a empezar a desarrollar una capa de óxido de aluminio sobre la superficie. Entonces acá tenemos el proceso de anodizado, por ejemplo, hay en varios medios, ¿no? Por varias razones, el ácido sulfúrico se usa mucho, ¿no? Porque no genera humos, porque es mucho más barato. Es un tratamiento superficial del aluminio para formar una capa de óxido, en ese caso óxido de aluminio, de manera controlada, hacer crecer una película de óxido sobre la superficie de manera controlada. Entonces, esto se hace mediante la aplicación de una diferencia de potencial, lo que permite el flujo de la corriente continua a través del sistema y por lo tanto el ánodo, en este caso el aluminio, va a empezar a oxidarse y a generar el óxido de aluminio.
Desde este punto de vista, por ejemplo, si nosotros aplicamos esto al cobre, el cobre se disuelve, ¿no? Pasa a la solución. Si aplicamos plata, la plata se disuelve, pasa a la solución. Si aplicamos zinc, pasa a la solución. Pero, ¿cómo se podría hacer un anodizado del cobre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se podría anodizar el cobre? Hay perfiles de cobre, hay distintos tipos de objetos en cobre, ¿no? Que podrían llevar este proceso y maravilloso, pues, ¿no? Pero ahí está la ciencia, ahí está la ingeniería, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de anodizados que se hacen que están basadas en el espesor, ¿no? Su clasificación. Por ejemplo, la clase que es del tipo AA10 significa un espesor mínimo de 10 micras, ¿no? Y eso es para uso de objetos de interiores, ¿no? Interiores. Tenemos el AA15, un espesor mínimo de 15 micras, ¿no? Ya es un poquito más sofisticado porque se puede usar objetos que vayan a ser usados en exteriores, ¿no? En exteriores, atmósferas normales, ¿no? Porque también podrían ser en atmósferas donde, digamos, la atmósfera podría ser industrial. Luego tenemos una clase AA20 que ya es un espesor mínimo de 20 micras y ya se puede usar en atmósferas agresivas, ¿no? Digamos como sectores industriales, ¿no? O marinos. Luego tenemos la clase AA25, ¿no? La clase AA25 es 25 micras. Entonces, esta es la protección máxima que se usa para atmósferas o ambientes agresivos, ¿no? Industriales, marinos, etc. Pero también hay, digamos, otros niveles de espesores que se usan, por ejemplo, en la industria de los aviones, ¿no? Esos aluminios que están o que se usan para construir aviones tienen espesores mucho, mucho más mayores a esto, ¿no? Bueno, y eso tiene que ser así porque pues un avión está en ambientes digamos, en un mismo día, en ambientes de repente de mucho sol, en otros ambientes de mucho frío, está yendo por ambientes donde tal vez hay ambientes tóxicos, gases tóxicos, pero ahí está el avión, ¿no? Intacto. Porque, bueno, el aluminio pues no permite que haya difusión de agua, que haya difusión de gases, porque en su proceso de anodizado, estos han sido sellados, ¿no? Ese nivel de porosidad han tenido que ser sellados, ¿no? Sellados. Y de esa manera ya no hay opción a que haya difusión de gases ni de vapor de agua. Entonces, cuando el proceso de anodizado se lleva a cabo, podemos tener, por ejemplo, lo que se llama una película barrera. La película barrera se va a llevar a cabo cuando tenemos un medio que no tiene una acción disolvente sobre la capa de óxido. Y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante que el medio electrolito tenga una cierta acción sobre la capa de óxido que se va formando para que ésta sea atacada y genere porosidad. Entonces, cuando los electrolitos no tienen esa capacidad, entonces se forma una capa barrera que no va a permitir que el proceso de anodizado, digamos, alcance espesores importantes, ¿no? Entonces podemos tener soluciones acuosas de boratos, por ejemplo, tartratos, citratos,
fosfatos en rangos de pH que van de 6 a 7. Entonces, en este tipo de solución, el crecimiento del óxido tiene una relación lineal con el voltaje y se va a poder alcanzar un voltaje máximo, que a eso lo llamamos voltaje de ruptura. En ese voltaje de ruptura, lo que sucede es que, como en cualquier medio donde está pasando corriente eléctrica, la corriente eléctrica se transforma en calor, por ejemplo, en los focos, ¿no? Esos incandescentes que habían antes, la energía eléctrica llegaba y, bueno, se producía la luz, ¿no? Entonces, pero eso no sucede con los LEDs, ¿no? Entonces, cuando se alcanza este valor de voltaje máximo, ya se da un recalentamiento de la película que se va formando, que nosotros no podíamos, digamos, en un proceso no se podría alcanzar esas condiciones, porque si no, la película empieza a destruirse, ¿no? Empieza a romperse porque ofrece resistencia al paso de la corriente y como tal empieza a calentarse. Y la película se puede agrietar. Y si se agrieta, pues bueno, ya se rompió, ¿no? Entonces ya no sirve, ¿no? Y aquí está, ¿no? El voltaje versus el tiempo del proceso cuando la película no es atacada por el medio. Va a ir creciendo, pero va a llegar un momento en que la corriente va a ofrecer, perdón, la película va a ofrecer mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica, y por más que aumente el voltaje, entonces la energía eléctrica se va a transformar en calor y va a calentar al objeto, ¿no? Y por lo tanto va a ir en un voltaje máximo, destruir la película, ¿no? Entonces la película comienza a agrietarse y en esta condición esa película de óxido de aluminio ya perdió todo valor, ¿no? Entonces el aluminio con presencia de oxígeno que se genera en el ánodo reacciona para formar la alúmina, ¿no? La alúmina. Entonces aquí tenemos el electrolito. Este electrolito es agua acidulada, ¿no? En este caso una solución de ácido sulfúrico. Y entonces el aluminio empieza siendo atacado por el gas oxígeno que se genera en su superficie. Y si no hay ataque del medio sobre la capa que se va formando, entonces no hay posibilidad de que haya formación de poros, ¿no? Entonces la resistencia al paso de la corriente se va incrementando. Como pueden ver ustedes, procesos industriales que son bien organizados, son procesos automatizados. Un momentito, por favor, ¿eh? Sí, buenos días, Fernando. Bien, ahorita estoy en clase, Fernando. Dime, te escucho. Ah, sí, sí, ayer se ha desarrollado de manera normal. Tuve una reunión con los de la maestría y bueno, les he hecho ver qué estamos haciendo nosotros en el Vicerrectorado de Investigación. Hace poquito hemos lanzado el proyecto de apoyo económico a las tesis de la maestría y a las tesis en sí de pregrado, maestría y postdoctoral, ¿no? Tienen un apoyo de 5.000 soles y hasta 10.000 soles, ¿no? Entonces les he mostrado eso, también les he hablado de la forma de hacer los artículos, que también va a tener un bono de 5.000 soles para los que convierten sus trabajos de investigación en artículos, ¿no? Sí, ya hemos hablado de eso, no hay ningún problema, todo está en orden. Sí, yo tengo clase hasta las 12.
Ajá. Sí. Ya, ya, Fernando, gracias, chao. Bueno, acaba de llamarme el jefe de posgrado de la facultad. Muy bien, entonces, eh, por ejemplo, acá se puede ver un proceso industrial de anodizado, ¿no? Todo, por ejemplo, estos son perfiles de aluminio, ¿no? Y todos los perfiles de aluminio siempre se introducen, digamos, un poco inclinadas, ¿no? Para favorecer el ingreso. Y también cuando salen, salen de una manera inclinada para eliminar con facilidad los restos de solución, ¿no? Miren, acá tiene este nivel de, estamos hablando acá como de 2.000 libras, ¿no? De peso que está cargando esto. Bueno, la formación de películas porosas. La formación de películas porosas. Eso es lo que necesitamos en este proceso, ¿no? Estas películas porosas se desarrollan en disolventes, en un electrolito, donde el óxido que se va formando, en este caso el óxido de aluminio, es atacado por el medio. Y cuando es atacado por el medio, se forman poros y ese nivel de poros, esa porosidad que se va generando, es lo que va a permitir que haya conductividad en el medio. Entonces, el proceso puede desarrollarse y podemos hacer crecer el óxido de aluminio, bueno, en distintos niveles de espesores, ¿no? Entonces, la película porosa vamos a tener, ¿cuándo? Cuando tenemos un electrolito que tiene una acción sobre el óxido y esa acción lo permite disolver, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que es una disolución, digamos, leve, ¿no? No es para destruir la película, porque si eso sucede, no tendríamos la posibilidad de hacer crecer la película. Entonces, al haber una disolución, digamos, del óxido de aluminio, se genera una porosidad en la interfase óxido-electrolito, lo que le da conductividad a la interfase y se permite el desarrollo de la película de óxido de aluminio. Entonces, electrolitos que pueden tener esta condición, tenemos por ejemplo ácido sulfúrico, ácido crómico, ácido oxálico. También se pueden hacer en las mezclas, ¿no? Con ácido sulfúrico, ácido crómico, se pueden hacer mezclas. Entonces, en cada una de estas situaciones vamos a tener ciertas características del óxido en cuanto, por ejemplo, al diámetro del poro, a la, digamos, a la rejilla que se forma, es decir, como la sección transversal es como un hexágono, ¿no? Es un hexágono, entonces podemos tener de qué longitud es la arista de estos hexágonos, ¿no? Entonces, estas características van a depender del medio, ¿no? Del electrolito. Entonces, eso va a generar un tipo de propiedades en la película. Esas características, esas propiedades de la película van a ser espesor. El espesor va a generar propiedades como resistencia mecánica, o sea, una película bastante dura, lo que le da resistencia a la abrasión. El otro va a aportar resistencia a la corrosión, ¿no? En virtud de que en un tratamiento posterior vamos a sellar esos poros y de esa manera la película va a quedar totalmente cerrada, impidiendo la difusión de vapor de agua, impidiendo la difusión de gases a través de esa superficie. De esa manera, el aluminio queda estabilizado, ¿no? Entonces, como la sección transversal de la lúmina que se va formando tiene celdas hexagonales con un poro central, entonces la arista de esta celda
va a depender también del tipo de electrolito, ¿no? Entonces, como el proceso, al tener un poro, al haber generado un poro, pero estamos hablando por centímetro cúbico, por centímetro cuadrado, miles de poros, ¿no? Entonces, al final del proceso es como que tuviésemos una parte vacía del poro, ¿no? Que tiene que ser rellenada para darle estabilidad, ¿no? Entonces, eso se hace ya con el sellado posterior que estábamos comentando en las láminas anteriores. Entonces, este electrolito va a tener un efecto en las dimensiones de la celda y del poro, ¿no? Bueno, y eso va a estar relacionado también con las condiciones del proceso, ¿no? El tipo del ácido sulfúrico, que se usa muchísimo, su composición, o sea, qué nivel de, por ejemplo, de ácido sulfúrico empleamos, al 10%, al 15%, ¿cómo? Entonces, la temperatura del proceso es crítico, ¿no? Como este es un proceso que de una u otra manera está generando una resistencia en la medida que transcurre el tiempo, porque hay un crecimiento de la película, entonces el proceso va a generar un incremento de la temperatura, porque cada vez más va a haber mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esto conduce a tener todo un sistema de refrigeración para el electrolito. Pero no estamos hablando de agua, ¿no? Estamos hablando de una solución acidulada y con un buen nivel de ácido sulfúrico. Entonces, el sistema de refrigeración, el intercambiador de calor que se usa para esto, es un sistema íntegramente de titanio, ¿no? La bomba, etcétera, todo es de titanio, para garantizar de que, bueno, el ácido no ataque a la bomba, a la tubería, ¿no? Bueno, el voltaje, la agitación también son algunos aspectos que están involucrados en el proceso. Entonces aquí tenemos el desarrollo del poro, ¿no? Sobre el aluminio se va desarrollando el poro en la medida que el electrolito ataca parcialmente a la película de alúmina que se va formando. Entonces ya posteriormente vamos a tener que ver cómo hacemos para rellenar este poro a fin de darle cohesión, generarle mayor dureza o mejorar su aspecto de presentación, si es que esa es la situación. Ustedes, por ejemplo, seguramente tienen ahí laptops que son de aluminio, ¿no? A algunas chicas les gusta color rojo, etcétera, ¿no? He visto laptops de distintos colores, ¿no? Que es una carcasa de aluminio anodizado, ¿no? Entonces, estas dimensiones y estas características de la celda van a depender de todos esos factores que estamos mencionando. Y, bueno, tenemos acá tamaño de la celda, espesor de la pared, tenemos el diámetro del poro, y aquí tenemos lo que se llama la capa barrera, ¿no? La capa barrera. Entonces, si la capa barrera no es atacada, bueno, el proceso va a terminar ahí, ¿no? No se va a desarrollar mayormente. Entonces, no va a haber un desarrollo de la película de óxido de aluminio. Y aquí tenemos, por ejemplo, una vista de un microscopio de un SEM, ¿no? Que es un microscopio electrónico de barrido. Esta es una micrografía de alta resolución donde se pueden ver los poritos, ¿no? Y fíjense ustedes el nivel de poros, ¿no? Estamos hablando entre 600 a 1000 millones de poros por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos los diámetros, algunas, digamos, características geométricas de estos poros, ¿no? Y bueno, los espesores van a variar, pues, dependiendo de las aplicaciones, ¿no? Pueden ir más de 100 micras, incluso hay
aplicaciones que están por encima de alrededor de las 1000 micras, ¿no? Incluso un poco más. Y eso se han hecho para satélites, ¿cómo se llama?, que orbitan la Tierra, ¿no? Y unos que están en un viaje eterno hacia los confines del universo, ¿no? Hay satélites que han sido enviados en el año 74, en agosto del año 74, para explorar inicialmente el sistema solar. Y bueno, las naves ya están muy, muy lejos de Plutón, ¿no? Ya salieron, pero hay todo ¿cómo dirían? Una región que tienen que pasar algo así como 300.000 años para que puedan abandonar esa región y continuar su viaje ya sin retorno, ¿no? Y en esas naves hay espesores que están en el orden de las 1000 micras, ¿no? La formación del óxido de aluminio, la película principalmente es óxido de aluminio. Las películas gruesas se forman en ácido sulfúrico, en ácido crómico. La porosidad de la película representa un 45% del volumen, es bastante, y es por eso que necesita ser sellado, ¿no? Y inicialmente el espesor de la película aumenta rápidamente, pero en la medida que transcurre el tiempo va decreciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque al aumentar de espesor hay un mayor nivel de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Bueno, y acá están los niveles de porosidad que se tiene por centímetro cuadrado. Y aquí se puede ver en estas imágenes, estas partes donde se ve vapor, aquí es donde se está realizando el sellado, ¿no? El sellado de estos poros, ¿correcto? Que puede ser agua entre 95 a 100 grados. Hay una reacción química ahí que se forma entre la alúmina y el agua que entra en contacto en el poro y forma un compuesto que se llama bohemita, óxido de aluminio con agua, se llama bohemita, y queda, digamos, el poro de esa manera sellado, ¿no? Ahora, los acabados que puedan tener podrían ser pues acabados brillantes, acabados que llamamos acabados mates. Eso ya son, digamos, otros detalles que se le pueden aplicar o que se desarrollan en el proceso para cumplir pues distintas aplicaciones, exigencias que en el mercado hay, ¿no? Estos tubos verticales que ven acá son para hacer la extracción de gases de la planta, ¿no? Bueno, aquí en el proceso lo que se tiene es, digamos, a la vista del ser humano, lo que tenemos es esto, ¿no? Una cosa así. Pero a la vista de un microscopio, lo que tenemos es el desarrollo de una película, digamos que solamente se puede observar los detalles de esos poros a través de microscopios de alta resolución. ¿Tenemos en la UNI? Claro que lo tenemos. En ciencia tenemos dos microscopios electrónicos de alta resolución. Hay uno que ya tiene como 5 años, pero hay otro que ha llegado hace poquito, ¿no? Entonces, cualquier cosa para hacer ese tipo de estudios están la UNI preparado para ello, ¿no? Entonces, aquí está este poro. Esto nosotros vamos a ver una cosa así, ¿no?
solamente empleando un equipo sofisticado vamos a poder, digamos, visualizar los detalles, ¿no?, de esa superficie. Entonces, estos poros finalmente van a poder ser sellados, ¿no? Entonces, ese poro es un cilindrito, ¿no? ¿Correcto? Es un cilindrito y aquí va a entrar bien agua o bien un colorante y luego un sellado con agua para darle un color determinado, ¿no? Aquí vemos un proceso, un cierto tipo de objetos. A nivel industrial, pues no solamente hay, ¿cómo se llama?, perfiles de aluminio, ¿no? Hay miles de tipos de objetos que requieren de este proceso, ¿no? Por ejemplo, los termos, ¿no? Termos, seguramente ustedes llevan termo a su trabajo, de repente donde están sus alimentos, ¿no? Y aquí se puede ver cómo va el voltaje en términos del tiempo, ¿no? Entonces, aquí en esta zona 1, cuando el proceso, el electrolito no actúa sobre el óxido, bueno, aquí ya termina el proceso, ¿no? Aquí se va a destruir. Entonces, la zona 1 representa la capa barrera que se va formando durante el proceso. Entonces, eso es en el inicio, ¿no? La zona 2, esta zona 2 corresponde al ataque del electrolito sobre el poro, lo que permite que haya conductividad en el medio y se pueda continuar con el proceso. Entonces aquí hay una cierta disminución de la resistencia por la acción del electrolito sobre el óxido de aluminio y se generan los poros, ¿no? Entonces, en la zona 3 ya es el desarrollo íntegro del proceso, el crecimiento de la película, ¿no? Bueno, en el electrolito, la solución de ácido sulfúrico, encontramos que hay presencia de aluminio, ¿no? Aluminio 3. Y esto genera sulfato de aluminio en el medio, ¿no?, que es como una harina de hacer pan, ¿no? Es un problema eso. Un efluente que tenga sulfato de aluminio va a ser un problema, ¿no?, porque eso puede taponar las tuberías, ¿no? Y eso ha sucedido. Entonces, ¿por qué hay aluminio sobre la superficie? ¿Por qué hay aluminio en el electrolito, ¿no? Bueno, en principio porque hay una disolución química del óxido, ¿no? El ácido, la solución ácida, actúa sobre este óxido, ¿no? Entonces, parte de ese óxido es disuelto, inevitablemente. Pero también hay, este es digamos, un efecto, ¿no? Un efecto. A la salida directa de los iones aluminio hacia el electrolito, esa es la contribución mayoritaria, ¿no? A través del poro, el aluminio que se va oxidando, también parte de ese aluminio se libera hacia la solución, ¿no?, a través del poro. Porque en el poro está el electrolito, ¿no? Entonces, la disolución química del óxido en la base del poro, debido a la acción del campo eléctrico que estamos aplicando, ¿no? Pero eso es un proceso muy lento, no es importante eso. Este es el efecto más importante, ¿no? A través del poro se libera aluminio, ¿no? Ese es el efecto principal. Y aquí tenemos las condiciones de trabajo, ¿no? La solución de ácido sulfúrico bueno, en su momento nosotros aplicamos entre 180 a 200 gramos por litro de ácido sulfúrico. Este fue el rango con el cual nosotros hemos trabajado en su respectivo momento, ¿no? Una densidad de corriente de 1.5 amperios por decímetro cuadrado. Un voltaje de 11 a 15, puede ser también un poco más cuando
la concentración del ácido también no es la adecuada, tal vez necesitamos un poco más de voltaje, ¿no? La temperatura sí es crítico, hay que controlar mucho eso, entre 18 y 20 grados. 18 grados va muy bien, ¿no? Va muy bien. Porque si no controlamos la temperatura, también el proceso se va a caer, ¿no? Porque a medida que se incrementa la temperatura, de manera, digamos, no apropiada, los poros se van sellando, ¿no? Se van sellando y el sistema va cayendo, ¿no? Y usted no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Vuelve a aplicar más corriente, vuelve el proceso a caer, y usted se acuerda de sus clases, dice, ese profesor me engañó, pero usted no está comprendiendo lo que está haciendo, ¿no? No está aplicando el conocimiento adecuado. Entonces, debido al incremento de temperatura, el proceso también se cae, ¿no? Ahora, hacer procesos en los cuales tenemos espesores pues, de arriba de 100 micras, es todo un reto, ¿no? Todo un reto porque hay que hacer todo un sistema de refrigeración, ya no a 18 grados, ¿no? Sino a temperaturas más bajas, ¿no? 5 grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una industria bastante exigente, ¿no? Pero la compensación económica también pues es importante, ¿no? En cambio hay otros procesos que sí no necesitan tanto, ¿no? No necesitan tanta sofisticación, ¿no? La agitación es importante porque permite mantener, digamos, a la solución lo más fresca en torno a los electrodos, ¿no? Sobre todo en el entorno del ánodo, ¿no? Y la velocidad de oxidación está más o menos en el orden de 0.35 micras por minuto, ¿no? Imagínense ustedes más o menos 10 micras, ¿en cuánto tiempo lo pueden obtener, ¿no? El nivel de porosidad que se puede generar, por ejemplo, con ácido sulfúrico al 15%, miren la temperatura a 10 grados, la fuerza electromotriz a 15 voltios, este es el nivel de poros, ¿no? Por 10 a la 9. A 20, a 20 voltios, 51 a 30 voltios, 28. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros incrementamos el voltaje, también incrementamos el flujo de calor, ¿no? Se incrementa la temperatura, ¿no? Y si no controlamos correctamente esta temperatura, el nivel va a ir decayendo. Entonces, cuando aumentamos el voltaje, también se ve afectado el nivel de porosidad. Bueno, lo mismo sucede con otros tipos de electrolitos, ¿no? Ácido crómico, ácido oxálico, por ejemplo, ¿no? Tienen acá el nivel de porosidad en términos de voltaje que se aplica. Bueno, esta es la gráfica de poro versus voltaje. Aquí podemos ver el anodizado del aluminio que es aleado. En principio nosotros necesitamos tener un aluminio lo más puro posible, ¿no? Pero el aluminio comercial, pues tiene un cierto nivel de aleación, ¿no? Y aquí se puede ver, por ejemplo, el aluminio que es al 99.5%, tiene un mayor nivel de espesor, ¿no? Se pueden alcanzar mayores niveles de espesor en la medida que transcurre el tiempo, con distintas densidades de corriente. Por ejemplo, este aluminio, fíjense acá, este aluminio que es aliado con cobre, magnesio, manganeso, tiene su nivel de respuesta frente al espesor, es muy bajo, ¿no? Y aquí hay otros detalles, ¿no? Seguramente uno anodiza este aluminio y si estos metales no son
convenientemente retirados. Cuando se termine el proceso vamos a tener puntos, digamos, de color negro sobre la superficie, ¿no? Que son restos de óxido que se han formado en el medio como consecuencia de que el aluminio tiene impurezas, ¿no? Claro que impurezas para el anodizado, pero este nivel de aleación sí tiene una importancia para su aplicación, ¿no? Aquí podemos ver el aluminio que tiene 1% de magnesio, 1% de silicio, ¿no? Cuanto menos aleado sea, bueno, un poco mayor de nivel de espesor es posible obtener. Y aluminio al 5% de magnesio también, ¿no? Mira, inicialmente va bien, pero luego hay un momento que ya no se puede obtener niveles importantes o mayores espesores en el proceso. Pero el aluminio que es mucho más puro, sí, pues la superficie va a ser mucho más uniforme y el color que se le pueda dar, pues es un color, digamos, uniforme en toda la superficie. No va a tener manchas ni cosas por el estilo, ¿no? Bueno, la velocidad de crecimiento de la película, aquí tenemos la masa, por ejemplo, miligramos por centímetro cuadrado, con soluciones de ácido sulfúrico al 5%, ¿eh? 5% y al 20%. Nosotros hemos aplicado 20%. Y por ahí Kevin dice, profesor, pero ¿por qué no aplican al 5% si es más rápido, ¿no? Bueno, Kevin podría tener razón, pero Kevin no ha pensado más allá, pues, ¿no? Una cosa es esto en el laboratorio y otra cosa es hacer esto, ¿no? Con 5%, si bien es cierto, puedo tener un mayor nivel de espesor, un mayor nivel de masa, por tanto, mayor nivel de espesor, pero no puedo estar a cada momento añadiendo ácido sulfúrico a la solución, ¿no? Porque la solución con bajo nivel de ácido con facilidad se va a desestabilizar, ¿no? Entonces tengo que estar echando cada rato ácido, ¿no? Y en un proceso industrial eso no se puede dar, ¿no? Un proceso industrial está organizado todo para que, digamos, el proceso sea de manera continua. O sea, son otros detalles que entran en juego, ¿no? Bueno, aquí tenemos la influencia de la temperatura en el crecimiento del óxido, ¿no? Miren. A temperaturas más bajas, bueno, el crecimiento de la película es mucho mayor, ¿no? Se incrementa la temperatura y, bueno, la producción el crecimiento del óxido cae en picada, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos por debajo de 20 grados, ¿no? Bueno, aquí tienen la reacción global aluminio más agua, alúmina más hidrógeno, como reacción global. Pero en la interfase tenemos anión oxidrilo más el oxígeno. Bueno, el aluminio más este oxígeno es atacado y forma esto, ¿no? En la interfase metal-óxido. Entonces, en la interfase tenemos esta reacción, electrolito óxido, el aluminio es oxidado, forma inmediatamente la alúmina, ¿no? La formación de la película porosa es en la medida que el aluminio va siendo oxidado, ¿no? Bueno, estas son en la zona del aluminio, ¿no? Pero esta es en la zona del cátodo, ¿no? En el cátodo va a haber liberación de hidrógeno. Bueno, el proceso de sellado lo realizamos con agua desionizada, ¿no? Y ahí normalmente la temperatura está arriba de 95 grados, ¿no? Hasta 100 grados, ¿correcto? Hasta 100 grados. Entonces el agua ingresa en el poro y el agua va a reaccionar con la alúmina y se va, lo que llamamos un hinchamiento, ¿no? Y va a formar este compuesto que se llama boehmita. Y este es
es como un tapón, ¿no? Sobre ese óxido se ha generado un tapón, ¿no? De bohemita. Y más o menos aquí estamos hablando entre 2 a 3 micras por minuto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen 10 micras, ya pueden más o menos saber qué tiempo como mínimo podrían emplear para hacer el proceso de sellado. ¿Cierto? Este es el sellado, ¿no? Ahora, esto va a generar un aluminio de color natural, ¿no? Voy a mostrar acá una figura. Y en el campo de la, ¿cómo se llama? De la industria farmacéutica, hay mucha aplicación de aluminio anodizado, ¿no? Si ustedes han comprado alguna vez medicamentos, hay medicamentos que vienen con, digamos, con un sello o con una tapita, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? Tiene un sello que es de aluminio, ¿no? Y es aluminio anodizado, ¿sí? Por ejemplo, esto, que otro color, a ver. Entonces, fíjense ustedes, nosotros podemos tener el aluminio. Ingeniero, su micro está apagado. Si ustedes, por ejemplo, observan en la industria farmacéutica, hay muchos frasquitos vamos a decir, de soluciones líquidas que tienen un tapón, digamos, de algún polímero y va con una especie de anillo, ¿no? Que es aluminio anodizado, ¿no? Es aluminio anodizado para garantizar de que todo sea, pues, conservado como mandan las normas en ese sector, ¿no? Entonces podemos tener así, ¿no? En un sellado natural podemos tener los perfiles de aluminio con algún color natural, ¿no? O puede también ser como un efecto, así como si le hubiesen colocado un vidrio encima, ¿no? También hay acabados con esa característica, ¿no? Como si fuese un vidrio que le han colocado encima, ¿no? También hay ese tipo de anodizados, ¿no? Es un anodizado brillante, o sea, los acabados no necesariamente tienen que ser brillantes, ¿no? O sea, no necesariamente todo lo que brilla va a tener un efecto, vamos a decir,
agradable a la vista, ¿no? Eso no necesariamente es así. Por eso están, por ejemplo, los que hacen decoración, ¿no? Los que hacen decoración, pues bueno, también marcan las pautas en todo lo que son acabados en los interiores, en edificios, ¿no? También hay todo, digamos, un personal, digamos, con una formación para ello, ¿no? Entonces buscan las mejores, digamos, o los mejores acabados a fin de poder tener, digamos, las aplicaciones más idóneas para los procesos que se buscan a nivel de industria, ¿no? Por ejemplo, en la industria de lo que es, ¿cómo se llama este sector? En el mundo de la joyería, en el mundo de los perfumes, si quieren, no sé cómo se llama ese sector, también se usa muchísimo aluminio anodizado, ¿no? Por ejemplo, hay recipientes de productos en cosmetología, no cosmetología, productos que vienen en cosmetología que son en aluminio anodizado. También, ¿no? Entonces, las aplicaciones son amplias, ¿no? Y acá está el sellado en términos del tiempo, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, podemos tener sellado con agua destilada, nada más con agua, sobre todo agua desionizada, y podemos también hacer un sellado con agua que tenga acetato de níquel o acetato de cobalto, ¿no? Y estos sellados van a generar un color, ¿no? Van a generar un color. Normalmente es un color medio oscuro con este tipo de sellados, ¿no? Son acabados que uno va a buscar. Y también hay los sellados, pues, aplicando un colorante especial, ¿no? Para esta industria. Porque no vaya a ser que alguien haga, pues, un colorante, que hay muchos basados en plomo, con cadmio, ¿no? Que generan colores amarillos y otras tonalidades, y que no es apropiado para, por ejemplo, ser usado para objetos que tengan vinculación con el ámbito alimentario, ¿no? Por ejemplo, tapas de las ollas, termos. ¿Por qué? Porque, bueno, ese colorante, pues, al ser irresponsablemente colocado en ese objeto, pues, a usted que le gusta cocinar, puede que ese colorante de alguna manera no nos percatamos si es lavado, ¿no? Y cae sobre la comida. Entonces, y eso puede generar problemas posteriores, ¿no? Bueno, acá están las temperaturas de fijado para el sellado. En agua destilada, con un cierto nivel de pH, en acetato de níquel, acetato de cobalto, pH 5.5, agua potable, el mismo tipo de agua, pero a distintos pHs, ¿no? Cómo se va dando este nivel de sellado. Y acá se puede ver el sellado que va hasta 100 grados. Miren, en 100 grados, a 100 grados Celsius, el sellado es al 100%, ¿no? Digamos, con agua destilada, o sea, un medio ligeramente acidulado, ¿no? 6.5. Pero si se incrementa la temperatura, miren ustedes, por ejemplo, con agua, con un pH 7.5,
no se logra hacer un sellado completo, ¿no? Más o menos alrededor de un 85% nomás se logra, ¿no? Son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, el coloreado también tiene su teoría. Hay coloreados que se pueden hacer por inmersión, ¿correcto? Por inmersión. Pero hay coloreados que se pueden hacer también con energía eléctrica, ¿no? Pero también se pueden hacer coloreados de esas dos maneras, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes perfiles de aluminio con distintos colores, ¿no? Con distintos tonos de colores, que son pues una belleza, ¿no? En los edificios, aplicaciones en las ventanas, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, hay dos tipos de coloreados, ¿no? Uno que se puede hacer con corriente eléctrica y otro que se puede hacer simplemente por inmersión, ¿no? Preparamos una solución y ahí en caliente, más o menos entre unos 80 a 100 grados, se coloca el objeto y va a tomar un tiempo hasta que el objeto, el colorante ingrese en el poro. Por ejemplo, la concentración del colorante, esto que estoy mostrando es nuestra experiencia, ¿no? Esto es nuestra experiencia, esto es lo que nosotros hemos hecho en un tiempo atrás, ¿no? Tenemos el colorante entre 4 a 5 gramos, pH 5 a 6.6, la temperatura entre 50 a 60 grados, el tiempo entre 10 a 30 minutos, más o menos unos 2 micras por 2 minutos por cada micra. El colorante, su consumo más o menos ha sido entre 15 a 20 microgramos por cada decímetro cuadrado, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Para poder costear, etcétera, ¿no? Más o menos cuántos miligramos de colorante se puede consumir. En este caso nosotros sacamos por decímetro cuadrado, ¿no? Otras sales, por ejemplo, podrían ser sales de ferrocianuro férrico para color azul, dicromato de plomo, por ejemplo, para color amarillo, ¿no? Pero esto ya, tal vez esto puede ser usado en objetos que no tengan nada que ver con objetos que van a estar en la cocina, etcétera, o que van a estar en contacto permanente con la persona, ¿no? Porque imagínense este colorante. De repente le dan ahí a un niño para que juegue con su termo personal, ¿no? Y ese niño, por naturaleza, pues todo lo que toca quiere poner en la boca, ¿no? Y podría pasar por efecto de la saliva al niño, ¿no? Bueno, los factores que son importantes para el proceso de coloración, tenemos varios, ¿no? Que hay que tener en cuenta. La calidad de una coloración va a depender de varios detalles. Solidez a la luz del colorante. El colorante tiene que tener resistencia frente a la radiación, ¿no? Resistencia al calor, resistencia al lavado. Usted regresa en la noche como buen ciudadano, lava sus cosas, lava sus termos, etcétera, ¿no? A ese objeto lo pone en agua caliente, en agua fría, y bueno, el color tiene que estar ahí, ¿no? No se decolora, ¿no? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la toxicidad, ¿no? No puedo usar pues colorantes con cadmio, ¿no? Con plomo, no se puede hacer eso. Nosotros en ese momento que hicimos este trabajo quisimos usar, pero la verdad no lo hemos hecho, ya no hubo tiempo, queríamos usar carmín, ¿no? Carmín para
para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Si usábamos carmín, ¿qué pasaba? O quién... Nos quedamos con esa duda, no hemos usado carmín. Yo logré conseguir el carmín. Me acuerdo que creo que me dieron como 50 gramos, algo así me obsequiaron en un lugar. Pero ya por cuestiones de tiempo, ya no logramos hacer esa parte, ¿no? Pero sí todos los colorantes que hemos empleado acá han sido colorantes que en ese momento yo tenía los colorantes. Bueno, la calidad del agua también es otro aspecto, tiene que ser agua desionizada. La temperatura también es otro detalle. El pH, la concentración, tiempo de exposición, y todo eso va a reflejar en la calidad del sellado, ¿no? Esto fueron lo que nosotros usamos, ¿no? Esta probeta tiene un decímetro cuadrado, ¿no? Esto tiene 10 por 5, ¿no? Y bueno, este era un anodizado que ya estábamos haciendo, ¿no? En ese entonces. Aquí estábamos aplicando los colorantes, ¿no? Aquí de naranja, rojo, estábamos viendo. En este caso, Paola Alcántara era la chica que estaba ensayando hasta lograr pues dominar el proceso, ¿no? Y ya, miren ustedes, por ejemplo, estos acabados, ¿no? Este objeto que está acá es así como vidriado. No sé, tal vez, no recuerdo, tal vez esto esté todavía ahí en el laboratorio, ¿no? Ahí en el laboratorio que está por la Facultad de Ingeniería Industrial. Esto quedó como vidriado, como si fuera un vidrio encima, ¿no? Y bueno, comenzó, esto también era así, en color azul, ya eran colores uniformes, ¿no? Miren acá todavía se ven como pequeñas manchas, no sé. Estábamos ahí en el camino haciendo las cosas hasta que, bueno, Paola ya lo logró hacer totalmente un proceso correcto, ¿no? En la parte coloreada. Y aquí, por ejemplo, estoy acá, esto lo hicimos adrede, ¿no? Lo hicimos adrede después de haber acondicionado esta placa de aluminio. Miren, esta es la 113, ¿no? Esto, la mitad lo lijamos, lo rayamos para ver cuál va a ser el efecto que tiene, ¿no? El proceso, ¿no? Y la otra mitad estaba, digamos, intacta, ¿no? Y fíjense cómo queda, ¿no? Por eso es de suma importancia el tratamiento mecánico, ¿no? Acondicionar la superficie del objeto para poder garantizar que haya uniformidad. Miren acá, ¿ven? Aquí no hay una mancha, no hay nada, ¿no? Está perfecto, ¿no? Entonces, pero en cambio acá, a pesar de que estas dos piezas han sido puestas en el mismo momento, han sido hechas simultáneamente, pero esto nadie te va a comprar una cosa así como esta, ¿no? Entonces, el efecto, digamos, de la superficie se puede observar claramente acá, ¿no? Una parte muy bien y la otra parte, pues, deficiente, ¿no? Así que sea un puntito, una manchita pequeñita, bueno, le hace perder valor a un objeto, ¿no? Entonces, bueno, acá está la dureza, cómo se ha ido afectando la dureza en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo, ¿no? Esto lo hacíamos en ciencia. Esto lo hacemos en ciencia en el laboratorio del que es actualmente el vicerrector de investigación, ¿correcto? Donde yo estoy ahorita al cargo de la oficina de la gestión de la investigación. O sea, yo trabajo directamente con el doctor Talledo, ¿no? Entonces aquí se puede ver, aquí en su laboratorio de él en física, hacíamos la medición de esta dureza, ¿no? Bueno, un tiempo conmigo, ya después Paola ya empezó
a correr sola, ¿no? A correr sola. Y miren, acá tenemos acabados que pueden ser también, que se les puede dar ese efecto brillante, ¿no? Brillante. Pero no necesariamente todo lo que brilla, pues, digamos, es adecuado para un objeto, ¿no? Hay muchos objetos que son, que se ven muy bien, digamos, el detalle brillante, ¿no? Tal vez alguien acá tiene, por ejemplo, el arte de hacer, qué sé yo, ¿cómo le llaman? Esculturas, pinturas, tal vez dibuja, no sé, ¿no? Tal vez podría hacer un trabajo en una placa de aluminio y, no sé, dibujar a su mamá, a su novia, a su novio, no sé, ¿no? Y lo pereniza, ¿no? Como si fuera un trabajo único, ¿no? Entonces, eh, este sellado con, digamos, este coloreado, pues también le da una belleza impresionante a los objetos, ¿no? Sobre todo en objetos que en la industria de la cosmetología, ¿no? Por ejemplo, en los frascos de los, de los perfumes, de las, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? Pintura labial se dice. A ver, tú Kevin, tú que tienes tu esposa, ¿cómo se llama? ¿Se llama pintura labial? ¿Cómo se llama? No sé. Labial, profe, o como... Se dice pintura labial, se dice pintura, no sé, a ver acá una chica, no sé, a ver, alguna señorita acá. Yaritza Karina, buenos días. ¿Se dice pintura labial, así se dice? O pintaboca, profe. Ajá, labial pintaboca. Muy bien, gracias. Kevin, tienes que comprarle pues a tu esposa, ¿no? ¿Cómo no vas a saber? Pintura labial. No, es que no se maquilla, profe. Así es natural, profe. Natural nomás, ya, muy bien. Tiene confianza, profesor. Ya. No, broma, profesor, broma. Está bien, Kevin, está bien. Entonces, por ejemplo, eh, hay esos lápices labiales, lápiz labial, no sé, creo que no sé si estoy en lo correcto. Se dice lápiz labial, señorita Karina. No estoy segura, yo tampoco me maquillo mucho, profesor. Alejandra Zamora, buen día. Se dice lápiz labial, creo que he escuchado que lápiz labial, creo que dice. ¿Aló? Ah, ya, profe. Estoy acá consultando, profe, con mi pareja y me dice que el lápiz labial es para hacerte así el contorno, ¿no? Ya, Y el no, pintabocas es para pintarlo de adentro, profe. Ajá, los labios. ya. Claro, creo que ese es el lápiz labial, lápiz labial o pintura labial. No sé si es lápiz labial, pintura labial, o la verdad no sé, pero hay unos objetos así como esto que lo giran y sale, digamos, vamos a decir, un cilindrito de un colorante, ¿no? Bueno, las mujeres lo aplican sobre el labio, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el labio de Rodríguez Arlet. Rodríguez, ¿cómo se dice esto, señorita Arlet? ¿Se dice lápiz labial, pintura labial? ¿Cómo se dice? Solo se llama labial o colorete también le dicen. Ah, ya. El lápiz labial es un lápiz Ah, que, ya. ajá, no es ese. Ah, ya. A ver. Profe, ¿me escucha? Sí. Ya, sí, se conoce como lápiz labial, así lo conozco yo. Ah, ya. A ver. Aquí.
Voy a colocar esto acá. Dale un ratito. Listo. Entonces, aquí está, ¿no? Esto es lo que me refería, ¿no? Esta cosita que está acá. Muchos de estos, de este, vamos a decir, el envase es de aluminio anodizado, ¿no? Y hay de distintos colores. Lo mismo también se ve en las tapas de los perfumes, por ejemplo, ¿no? Usan también muchos aluminio anodizado, ¿no? En distintos colores y se ve, pues, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y los colorantes, bueno, se pueden aplicar electrolíticamente y también se pueden aplicar por inmersión, ¿no? Colorantes orgánicos, ¿no? Y este es así, ¿no? Este es el proceso de anodizado y luego en esos poros es donde se va a introducir el colorante y esto, por ejemplo, se puede usar mucho en la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Para los rines de los carros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto también hay de aluminio, hay de magnesio también hay. En muchos casos en las bicicletas se usan titanio también. Y esos titanios también se pueden anodizar, ¿no? Los aros de las bicicletas también últimamente veo que son coloreados, ¿no? Entonces, algunas ventajas para el coloreado, una amplia variedad de colores, ¿no? Lo que le permite dar una gran opción en la decoración, ¿no? Durabilidad, resistencia frente a la corrosión, resistencia frente al desgaste. Bueno, algunas aplicaciones están en la industria automotriz, en la industria metalmecánica, en el diseño de interiores, así como en el diseño de exteriores de los edificios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está en la industria de la aviación, por ejemplo, están en la industria de la aviación, están en la industria sanitaria también, en la industria de los cosméticos, ni hablar, en la industria farmacéutica, aeronáutica, aeroespacial. O sea, este es un proceso industrial ampliamente usado, ¿no? Ampliamente usado. Aquí pueden ver pues distintos objetos y que están en todos estos sectores, ¿no? Nuestra experiencia, bueno, en ese entonces tuvimos el proyecto, conseguimos este equipo, armamos todo esto, el reactor, esto que se ven acá son los electrodos de plomo. Este ambiente era un ambiente que venía desde la época del año de 1982, algo así lo que no recuerdo cómo se llamaba, cómo se llama, ingeniería técnica, algo así, pasó a la uni y había un ambiente ahí por industrial que estaba abandonado, ¿no? Que ya lo usamos nosotros, pero habían ambientes que estaban cerrados, entonces recuperamos con todo un proyecto esos ambientes, ¿no? Entonces aquí trabajó Paola, mira, ven, que son los electrodos, son las fotos de Paola, esto es de bronce, este es el ánodo,
En este polo es el ánodo y todo esto es el cátodo. Esto era de 25 litros, me parece. Aquí eran unos inicios que estaba haciendo ella, digamos, controlando con hielo, una cosa así. Nos estábamos ahí probando. Bueno, este es el ambiente ya que habíamos recuperado. Aquí en este ambiente no se podía ingresar. Usted ingresaba aquí y empezaba a llorar porque era un ambiente que tenía algo así como, creo que tenía como 15 años que estaba cerrado, habían botellas abiertas, una serie de cosas que habían estado guardadas ahí por años, ¿no? Entonces, bueno, se tuvo que hacer toda una recuperación de ese ambiente, pintar, organizar, ¿no? O sea, hay un trabajo bastante que hicimos ahí. Aquí estábamos, miren los colorantes acá, haciendo ensayos en ese proceso. Bueno, este señor soy yo, ¿no? Bueno, no sé cuándo me tomaron, en qué momento me tomaron esta foto que estábamos, yo les estaba dando clases del anodizado a ella y otra chica en el laboratorio ahí abajo, donde se estaban mostrando todos los detalles de cómo es eso que se va a hacer el anodizado, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? Para que finalmente, pues, puedan tener una tesis bonita, ¿no? Este era los colorantes que se estaban usando. Creo que usaron como, en ese momento tenía creo que como 5 tipos de colorantes. O más, tenía mucho más colorantes. Sí, tenía mucho más colorantes. Y yo les di, bueno, para que lo usen, ¿no? Bueno, este es el equipo, este es un durómetro para medir la dureza de la placa de anodizado, ¿no? Este es ahí en el laboratorio de ciencias, en el laboratorio del doctor Talledo, ¿no? Que es el actual vicerrector de investigación. Entonces ahí él nos proporcionaba, nos facilitaba el equipo para poder medir la dureza, todos esos detalles. Entonces, esta era la parte experimental que estamos viendo, esta era para hacer desengrase. Bueno, esto es a nivel de industria. Hay una secuencia, ¿no? Empieza, y cuando esto es automatizado, ya desde la computadora está programada cuánto tiempo va a estar acá, se levanta, va al siguiente y así sucesivamente, ¿no? Este es el proceso de sellado, ¿no? Aquí es el proceso de sellado. Y aquí están los perfiles de aluminio, ¿no? Un momentito. Walter, ¿cómo estás? Buen día. Aló, Walter. Sí, dime. No, no. Ah, mira, a ver, lo que yo le dije, él lo que quería hacer era poner en cada pregunta, eso me mandó un mensaje, quería poner en cada pregunta algo así como 2, ¿no? Me dice, hay que poner más acá, y para que el alumno decida. Entonces yo le dije que... Yeah. Justamente yo le dije, yo no he visto eso, Walter, yo lo que le dije a él, ¿sabes qué? No podemos hacer eso porque el alumno va a estar pensando cuál de esos va a hacer y solamente tiene una hora, ¿no? Entonces, mientras el alumno está pensando, ya pasó la hora y no hizo ni uno ni otro, ¿no? Entonces, yo le contesté lo que te estoy mencionando, ¿no? De que no deberíamos de hacer eso ya por experiencia, de otras veces el alumno va a estar pensando cuál hago, cuál será más fácil, pero solamente es una hora, le digo. Yo le contesté eso, entonces por eso lo dejamos así, me dijo, tal como estaba al inicio. Claro, tal como lo habíamos hecho al inicio, ¿no? Claro, claro, ajá, claro, ajá, ajá. Sí, después él también me contestó,
Ajá. Él me contestó, me dijo, ah, sí, profesor, que tiene razón, me dijo, porque yo le digo, solamente es una hora. Le digo. Entonces el alumno va a estar pensando en tres temas, ¿cuál de esos dos es lo que mejor se adapta? Va a estar pensando, pero ya pasó la hora le digo, y no ha hecho tal vez nada. Le digo. Entonces me dijo, sí, profesor, ajá, claro, esto es mucho más sencillo. Entonces él lo entendió, Walter, y me dijo, ah, ya, profesor, entonces yo le dije, tal vez para la próxima ya. Ayer en la noche me escribió él. Ya, ah, ya, ya. Walter, pero en todo caso, si de repente lo puedes llamar, porque ahorita estoy en clase, le llamas y le dices, ¿no? Entonces ya para la próxima coordinamos mejor con él. Ajá, ya, Walter. Ok, sí. Bien, entonces miren, señores, acá, por ejemplo, ¿no? En estos edificios, pues, eh, están el aluminio anodizado, ¿no? Si van a Nueva York, si tienen la suerte de llegar a New York, van a ver aluminio anodizado por donde caminan, ¿no? Si van a Dubái, ni hablar, ¿no? Entonces, estamos viendo un proceso industrial, pues, de mucha envergadura, ¿no? Miren, este es el avión que les puede llevar a Dubái, si alguna vez tienen la suerte de ir a Dubái. Este avión no viene acá a Perú, ¿no? Esperemos que tal vez con la remodelación del aeropuerto y todo eso tengamos la oportunidad de que este avión sí llegue. Este es el Airbus 380, ¿no? Este avión tiene una capacidad de 850 pasajeros, o sea que ahí dentro de ese avión nos podemos perder, ¿no? Tiene incluso suites, ¿no? Suites con ducha, o sea, con whisky, con vinos, ¿no? Como haces tu viaje de 15 horas, pues súper relajado, ¿no? Entonces, este avión, pues utiliza, este avión, bueno, los que conocen el Estadio Nacional, este avión no entra en el Estadio Nacional. Este tiene una envergadura de alas de 85 metros de envergadura de alas, ¿no? Y tiene una longitud de 82 metros, ¿no? O sea que este es un pájaro monstruoso, ¿no? Creo que pesa como, en el momento que hice la exposición de este tema de anodizado, mostré este avión porque este avión recién iba a salir en ese momento. Parece que pesa 550 toneladas en vacío, ¿no? O sea, sin personas, sin nada, ¿no? Y las pistas de los aeropuertos tienen que ser acondicionados para este avión por el peso que tienen. Bueno, este es ese avión, ¿no? Este hay un video, hay muchos videos de este avión. También en el tiempo atrás en el canal internacional dieron un especial de cómo se llegó a construir este avión, ¿no? Porque ahí está aquí Francia, Alemania, España, no me acuerdo qué otro país, pero esos son los tres principales. Es un consorcio muy grande, ¿no? Que se han tenido que unir para hacer este negocio en aviación, ¿no? Aquí las partes lo construyen en cada país y se ensambla en Francia. En Francia se ensambla. Imagínense la ingeniería, ¿no? Viene el ala y el ala tiene que caber perfectamente, pues, en su lugar, ¿no? También ahí está el anodizado de esas partes, ¿no? De este avión. Bueno, en la estación internacional ni hablar, ¿no? Esta estación internacional también tiene mucho aluminio anodizado, ¿no? Bueno, estos son lo que yo les mencionaba, ¿no? De los Voyager 1 y 2, ¿no? Viajero 1 y 2, ¿no? Estos van sin rumbo, ¿no? Con la esperanza de aquí tal vez a miles y miles de años puedan ser capturados
por civilizaciones que se supone que existen en el exterior, inteligentes. Aquí hay una placa de aluminio que tiene 1200 micras de espesor, ¿no? Y donde están algo así como un video, ¿no? Voces que representan a la Tierra. Dentro de eso hay de una mujer cusqueña, hay imágenes de, digamos, de cómo son los seres vivos en este mundo, ¿no? Esos son de estas ondas espaciales, ¿no? Este es ese disco, ¿no? Que se puede abrir, bueno, el ser inteligente en algún mundo lo podrá encontrar y podrá saber de dónde salió esto de acá, ¿no? Pero, a ver, su velocidad máxima creo que llega a algo de 60.000 kilómetros por hora, ¿no? Muy por debajo de la velocidad de la luz, pues, ¿no? O sea, pero ahí va, ¿no? Es una construcción humana impresionante, ¿no? Que va ya sin fin, ¿no? Ya salió del sistema hace mucho tiempo ya que dejó Plutón, etcétera, ¿no? Esa es la nave, ¿no? Con anoizado, ¿no? Bueno, trabajos pendientes que quedaban, hacer síntesis de algún colorante, por ejemplo, para el anoizado del aluminio, de titanio. Bueno, poder hacer anoizado en ácido crómico, mezclas de ácidos, anoizado del cobre, por ejemplo, del magnesio, del acero. Entonces, se podían mejorar los aspectos, ¿no? Dependiendo de los usos de estos materiales. Bueno, acá está la electrosis del lago, qué sucede, y ya otros detalles más. Es un colorante alizarina, cómo es queda el color rojo, cómo es su disociación, el control de su pH, etcétera, ¿no? Con la base conjugada. Bueno, eso está ahí en el material que ustedes tienen también. O si no, se lo voy a pasar ahorita. Muy bien. ¿Alguna consulta, señores, para ir terminando ya esta mañana? Y la próxima semana tendremos otro tema. Creo que va a ser sobre proceso industrial de producción de cobre y zinc, me parece. Señor Kevin, ¿alguna consulta? Profesor, respecto a los trabajos de tesis, por ejemplo, que usted acaba de mencionar, ¿no? Que faltan, dijeron, o sea, sobre el anodizado, ¿no? Del titanio, aluminio en ácido crómico, ¿no? El anodizado del cobre, magnesio y acero. O sea, ¿cuál sugiere usted o cuál sugeriría usted, ¿no? Que podríamos hacer? Todos son buenos, ¿no? Hay un chico, Ader, hay un chico Ader que estuve hablando yo de anodizado. Me dice, profe, soy un poco impulsivo y ha comprado algunas cositas voy a decir algunas cosas para hacer anodizado, ¿no? Yo le digo, pero tenía inicialmente un tema, le digo, pues, pero defínete, ¿qué es lo que vas a hacer finalmente, no? ¿Quieres hacer anodizado? Primero quería hacer sobre producción de poliuretano con corriente eléctrica, y estaba en eso, ¿no? Le digo, ya tienes que definirte, pues, ¿no? Entonces, tal vez te podía pasar con Ader para que, no sé, si tal vez te interesa hacer anodizado de titanio, ¿no? Ya, profe, ¿y es costoso eso? ¿Costoso? ¿Qué tan costoso es, profesor? Bueno, habría que hablar en otro momento cómo podría ser. Ya, está bien, profesor. Muy bien, jóvenes. Entonces, que tengan un buen día. Ahorita voy a entrar a Fenómeno de Transporte, vamos a tomar práctica. Que estén bien, cuídense mucho. No dejen de usar la mascarilla. Ustedes son jóvenes inteligentes. Esto no ha pasado. Y a seguir cuidándose, ¿no? Su salud es más importante que todo, ¿no? Que cualquier cosa.
Muy bien, un abrazo, un feliz día. Hasta la próxima clase, profesor. Cuídese. Chao, chao.